Hubo un lugar en México donde el crimen no se castigaba, se organizaba. Una prisión donde los reclusos vivían peor que animales, mientras los jefes del narco tenían jacuzzis, bares y altares a la Santa Muerte. Este no es un cuento, es la historia real del penal de Topo Chico. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es apto para corazones débiles. El penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, México, fue una de las prisiones más notorias del país debido a su historial de violencia, corrupción y condiciones inhumanas. Operativo desde 1943 hasta su cierre definitivo el 30 de septiembre de 2019. Este centro penitenciario se convirtió en un símbolo de los problemas estructurales del sistema carcelario mexicano, incluyendo sobrepoblación, autogobierno por parte de grupos criminales y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El penal de Topo Chico fue inaugurado en 1943 por el general Bonifacio Salinas Leal, con el propósito de ser un centro de reinserción social en la ciudad de Monterrey. Su nombre proviene del cerro cercano, cuya forma evocaba a un topo cavando la tierra, según la leyenda local. Diseñado inicialmente para albergar a una población carcelaria moderada, con una capacidad aproximada de 3.685 reclusos, el penal pronto enfrentó problemas de hacinamiento. Para diciembre de 2015, la población alcanzó los 3.965 internos, superando su capacidad y generando tensiones internas. En sus primeras décadas, Topo Chico funcionó como una prisión estatal relativamente controlada, pero a partir de los años 80, con el aumento de la delincuencia organizada en México, comenzó a transformarse en un microcosmos de la guerra de cárteles. La prisión estaba ubicada en la zona poniente de Monterrey, cerca de la estación de metro penitenciaria, lo que la hacía accesible pero también vulnerable a influencias externas. Uno de los primeros motines registrados ocurrió el 27 de marzo de 1980, aunque los detalles son escasos en comparación con los eventos posteriores. Durante los años 80 y 90, el penal albergó a figuras de alto perfil, como Miguel Nazar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, el banquero Jorge Lankenau Rocha y, más tarde, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Estos casos destacaron la capacidad del penal para albergar tanto a delincuentes comunes como a figuras influyentes, lo que alimentó la percepción de desigualdad en el trato a los internos. A partir de los años 2000, el penal de Topo Chico se convirtió en un bastión del autogobierno, donde los internos, particularmente aquellos afiliados al cártel de los Zetas, ejercían un control casi absoluto sobre las operaciones internas. Este fenómeno, conocido como autogestión, permitió que los líderes criminales manejaran el penal como una extensión de sus operaciones delictivas en el exterior. Los Zetas, un grupo conocido por su brutalidad, establecieron una jerarquía clara dentro del penal, con celdas privilegiadas en el ambulatorio que funcionaban como centros de mando. La complicidad de las autoridades carcelarias fue fundamental para este sistema. Guardias y directivos permitían, a cambio de sobornos, que los líderes criminales disfrutaran de lujos inimaginables para una prisión. Las celdas VIP estaban equipadas con jacuzzis, sillones de lujo, pantallas planas, sistemas de aire acondicionado, bares con cocina y mosaicos en los pisos. Estas áreas contrastaban brutalmente con las celdas comunes, donde la mayoría de los reclusos vivían en condiciones de extrema insalubridad. El control del penal recaía en los líderes de los Zetas, quienes no solo dirigían las operaciones internas sino que también coordinaban actividades delictivas fuera de la prisión, como extorsiones y secuestros. Los reos de nuevo ingreso eran sometidos a exámenes socioeconómicos por parte de los Zetas, quienes determinaban cuotas de pago para garantizar su seguridad. Estas cuotas podían alcanzar los $6,000 solo por el derecho a sobrevivir, y los familiares de los reclusos, como en el caso de Elizabeth, una madre que pagó miles de dólares para proteger a su hijo, enfrentaban extorsiones constantes. La directora del penal, Gregoria Salazar Robles, nombrada en 2012, y otros funcionarios de alto rango fueron acusados en múltiples ocasiones de colaborar con los líderes criminales. En 2016, tras un motín masivo, la directora y varios guardias fueron detenidos por homicidio calificado y abuso de autoridad, evidenciando la corrupción sistémica.
Para la mayoría de los reclusos, las condiciones en Topo Chico eran deplorables. Las celdas comunes, diseñadas para 2 o 3 personas, albergaban hasta el doble o triple de su capacidad, lo que generaba hacinamiento extremo. La falta de ventilación, agua potable y servicios sanitarios adecuados propiciaba la propagación de enfermedades. Plagas como ratas y cucarachas eran comunes y los reclusos carecían de acceso regular a atención médica o alimentos suficientes. Un informe de 2014 del Relator Especial de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, destacó la ausencia de agua, luz y ventilación en muchas celdas, describiendo las condiciones como inhumanas. Además, más del 40% de los internos no habían recibido sentencia, lo que agravaba la percepción de injusticia dentro del penal. En contraste, las celdas VIP de los líderes criminales eran verdaderos espacios de poder. Además de los lujos mencionados, estas áreas contaban con altares a la Santa Muerte, algunos con figuras de tamaño real, reflejando un culto que permeaba entre los reclusos. En una bodega apartada, los zetas tenían una sala de esparcimiento con bar, mesa de billar, futbolito y sofás, lo que ilustra el nivel de control y privilegio que ejercían. El área femenil del penal de Topo Chico albergaba a una población significativamente menor que la masculina, pero las condiciones no eran menos precarias. Las mujeres enfrentaban hacinamiento similar, con celdas diseñadas para pocas personas que albergaban hasta el doble de su capacidad. La falta de higiene era un problema grave, los baños carecían de agua corriente con regularidad y las reclusas dependían de cubetas para sus necesidades básicas. La atención médica era prácticamente inexistente, especialmente para problemas ginecológicos, lo que dejaba a las mujeres vulnerables a infecciones y otras complicaciones de salud. Las mujeres también estaban sujetas al control de grupos criminales, aunque en menor medida que los hombres debido a la menor presencia de cárteles organizados en el área femenil. Sin embargo, las líderes internas, a menudo reclusas con conexiones externas o mayor antigüedad, imponían su autoridad mediante extorsión y violencia. Las reclusas de nuevo ingreso eran obligadas a pagar cuotas de protección en dinero, bienes o servicios, como limpiar celdas o realizar tareas personales para las líderes. Aquellas que no podían pagar enfrentaban agresiones físicas o aislamiento social. Un aspecto particularmente alarmante era la explotación sexual. Algunas reclusas denunciaron, según reportes de organizaciones de derechos humanos como CADAC, que las autoridades penitenciarias permitían o incluso facilitaban el acceso de hombres, tanto reclusos como externos, al área femenil a cambio de sobornos. Esto exponía a las mujeres a abusos sexuales y, en algunos casos, a redes de trata dentro del penal. Casos como el de Gabriela Muñiz, alias La Pelirroja, quien fue recluida en 2009 y agredida en 2011 para justificar un traslado que resultó en su rescate, sugieren que las mujeres de alto perfil podían ser instrumentalizadas por los cárteles y las autoridades corruptas. Las mujeres con hijos pequeños enfrentaban desafíos adicionales. Aunque el penal permitía que los menores de cierta edad permanecieran con sus madres, las condiciones insalubres y la falta de recursos educativos o médicos ponían en riesgo la salud y el desarrollo de los niños. Las reclusas dependían de familiares externos para obtener pañales, alimentos y medicamentos, lo que incrementaba la presión económica y emocional. El área destinada a los enfermos, conocida como el pabellón psiquiátrico o de atención médica, era una de las zonas más desatendidas del penal. Este espacio albergaba a reclusos con enfermedades mentales, adicciones severas o condiciones médicas crónicas, pero carecía de personal capacitado y recursos adecuados. Los reclusos con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, eran confinados en celdas de aislamiento sin supervisión profesional, lo que exacerbaba sus condiciones. En muchos casos, los guardias administraban medicamentos sin receta médica, a menudo para sedar a los internos y mantener el control. Las condiciones físicas del área de enfermos eran deplorables. Las celdas estaban infestadas de plagas, y la falta de ventilación y limpieza contribuía a la propagación de enfermedades infecciosas. Los reclusos con enfermedades como tuberculosis o VIH recibían atención mínima, y la falta de medicamentos era una constante. Un incidente particularmente trágico ocurrió el 8 de mayo de 2014, cuando un incendio en el pabellón psiquiátrico dejó 14 muertos.
Testimonios de familiares sugieren que el fuego fue provocado intencionalmente como castigo o para eliminar a internos considerados problemáticos, aunque las autoridades lo atribuyeron a un cortocircuito. Los enfermos también eran víctimas de abusos por parte de otros reclusos y guardias. Aquellos con discapacidades físicas o mentales eran especialmente vulnerables a agresiones, robos y humillaciones. En algunos casos, los reclusos más fuertes o los líderes criminales utilizaban a los enfermos como sirvientes o los obligaban a realizar tareas peligrosas dentro del penal. A lo largo de su historia, Topo Chico fue escenario de numerosos motines y riñas, muchos de los cuales pasaron desapercibidos hasta que la violencia alcanzó niveles extremos. En 2011, el cuerpo desmembrado del jefe de seguridad del penal, Francisco Martínez Ramírez, fue encontrado en una caja de plástico dentro de un auto abandonado cerca de la prisión. Un acto atribuido a los Zetas como advertencia. En febrero de 2012, 3 internos fueron asesinados a puñaladas en ataques selectivos y en mayo de 2014, el incendio en el pabellón psiquiátrico dejó 14 muertos. Según testimonios de familiares que sugieren que fue provocado. El 1 de junio de 2016, una riña en el ambulatorio Rondín 1 dejó 3 muertos y 14 heridos, algunos de gravedad. Los custodios utilizaron gases lacrimógenos y la intervención de Fuerza Civil para contener el incidente, pero estos eventos eran solo un preludio de la tragedia mayor. El 11 de febrero de 2016, Topo Chico vivió el episodio más sangriento de su historia, una masacre que consolidó su reputación como la prisión más peligrosa de México. 2 facciones de los Zetas, en disputa por el control del penal, se enfrentaron en una batalla campal que duró entre 2 y 3 horas. Los reclusos utilizaron palos, piedras, botellas, varillas y armas improvisadas, aunque testigos externos reportaron haber oído disparos, sugiriendo la presencia de armas de fuego. El resultado fue devastador, 49 internos fallecieron y 12 resultaron heridos. Los cuerpos fueron encontrados en condiciones horrendas, golpeados con extrema saña, linchados, y 5 de ellos calcinados tras un incendio provocado con colchones. La cocina, la bodega de víveres y otras áreas del penal fueron incendiadas durante el caos. Este motín, el más letal en la historia carcelaria de México en casi 3 décadas, expuso el colapso total del control institucional. La masacre de 2016 dejó en evidencia la brutalidad dentro del penal. Los cuerpos calcinados y linchados, algunos irreconocibles, obligaron a los familiares a proporcionar muestras de ADN para identificar a las víctimas. Madres como la de Santiago, descrita en un reportaje, vivieron la angustia de no saber si sus hijos estaban entre los achicharrados. Si te impactó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Déjame en los comentarios qué otro caso quieres que exploremos. Nos vemos en el próximo video.